fuerza. Empezar a grabar. Recording in progress. Aquí, por ejemplo, dice el elemento horizontal A, B y C se le aplica una fuerza de 120 kilonewtons. Aquí está la fuerza. Como se indica en la figura, lo soportan 4 eslabones verticales. Es decir, aquí en BD hay uno delante y uno atrás. Cada uno con sección transversal rectangular uniforme de 6 y 55 milímetros. Aquí, por ejemplo, podemos interpretar que 55 milímetros va a ser el largo, esta parte de acá. 55 milímetros y el ancho va a ser 6 milímetros. Cada uno de los 4 eslabones, cada uno de los 4 pernos B, C, D y E tienen el mismo diámetro, es decir, que este perno, este y este van a tener el mismo diámetro, que dice acá que es 20 milímetros. Me pide calcular los esfuerzos máximos en los eslabones B, D y C. Eso ya sabemos calcular. A ver, aquí hay que calcular el esfuerzo en BD y el esfuerzo en CE. Y aquí yo tengo una fuerza. Entonces, esta fuerza se va a distribuir en ambos puntos, en B y en C. Así de la siguiente manera. Por ejemplo, esta fuerza de acá, 120 kilonewtons, se va a distribuir en toda esa barra. Si yo jalo esta fuerza de 120 kilonewtons para arriba, ¿esto qué va a provocar? Va a provocar que hay acá, que en el primer eslabón B y C se quiera levantar. Si yo jalo así, o sea, vamos a exagerar la fuerza, esto va a querer levantar al eslabón BD. En cambio, aquí en el CE lo va a querer aplastar, ¿cierto? Si va de esta manera. Entonces quiere decir que aquí en este eslabón BD va a haber una fuerza de, si estiro el elemento, va a ser, ya lo habíamos visto acá, tracción. Y si lo aprieto, en otras palabras, va a ser compresión. Entonces eso tenemos acá. Este elemento se va a estirar y este lo va a comprimir. Pero eso va a pasar en lo que son los eslabones. Por ejemplo, aquí en el eslabón BD. Para calcular esa fuerza, aquí en la barra va a estar en sentido contrario. ¿Por qué? Porque aquí en estos pernos tiene que haber lo que es un equilibrio. Ya. Entonces, en la barra, otro color, ya. En la barra va a haber una fuerza contraria. Por ejemplo, el eslabón va a estar en sentido de tracción. Entonces la barra, cuando yo quiera encontrar mi fuerza, esto va a estar hacia esta dirección, en sentido contrario. Y lo mismo va a pasar aquí. A ver. Ya. Si aquí está comprimiendo, es decir, que la fuerza va en sentido hacia abajo, la otra fuerza va a ir en sentido hacia arriba, aquí, en esta barra que tengo A, B y C. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta parte? Ya. Entonces, ¿cuál es la fuerza que va a venir en esta barra A, B y C en la que yo puedo encontrar el equilibrio? Porque aquí, si se dan cuenta, esta fuerza de 120 kilonewtons está en mi barra A, B y C. Y para yo encontrar mi esfuerzo, ¿qué necesito? Una fuerza. Entonces vemos que en el punto B, esta fuerza va a ir hacia abajo. En el punto C, va a ir hacia arriba. Y aquí tengo mi fuerza de 120 kilonewtons. Esta fuerza que ya es dato. Ya. Entonces, así voy a encontrar la fuerza. Esta puede ir así o así.
Ya, pero para poder apreciarla mejor, vamos a ponerla acá. Ya. Entonces yo puedo encontrar esas fuerzas que van a intervenir tanto en BD como en C. ¿Con qué? Con con las ecuaciones de equilibrio que ya tengo determinadas. Aquí es lo mismo que habíamos hecho en este ejercicio, si se dan cuenta. Puedo aplicar mi momento en el punto B, primero para encontrar la fuerza C. Entonces, sumatoria de momentos en el punto B, va a ser igual a 0. Siempre vamos a considerar esto que va a ser horario cuando esté en sentido de las manecillas del reloj. Ya. Entonces, mi primera fuerza en A, ¿qué genera? Genera un momento positivo, porque va como las manecillas del reloj. Entonces va a ser 120 kilonewtons por 0,6 metros, que es la distancia. Ahora, estoy en el punto B. La fuerza en C, ¿qué va a generar? Va a generar un momento antihorario, es decir, que va a ser negativo, menos la fuerza en C, vamos a poner, porque fuerza en C, por la distancia hasta el punto B es 0,9 metros, 0,9 metros, igual a 0. Entonces de aquí ya podemos despejar. Podemos despejar la fuerza E. Entonces me va a quedar fuerza C por 0,9 metros igual a 120 kilonewtons por 0,6 metros. Si despejo la fuerza CE va a ser igual a todo esto que está en ese lado dividido entre este que está multiplicando, pasa a dividir 0,9 metros. Ya, me queda así. Entonces, la fuerza C va a ser igual a, aquí, para saber que está bien, vamos a eliminar, por ejemplo, aquí metro, se eliminan con metros. Y fuerza C me va a dar igual a 80 kilonewtons. 80 kilonewtons. Y si queremos convertir, vamos a saber que esto es igual a 80 por 10 a la 3 newtons. Por 10 a la 3. Ya. Entonces ya tengo mi fuerza en C, que va a ser igual a fuerza en C igual a 80 kilonewtons. Ahora me falta encontrar aquí la fuerza que va a ser en el eslabón BC. Fuerza en el eslabón BC. Esa es mi otra incógnita. Para eso, como yo ya tengo aquí esta fuerza, la fuerza, ya tengo dos fuerzas y solo tengo una incógnita, lo que puedo aplicar es sumatoria de fuerzas en Y. Ya. Entonces, ¿qué voy a tener acá? La fuerza en A es 120 kilonewtons. 120 kilonewtons. Ahora, la fuerza BC, que es mi incógnita, va hacia abajo. Menos fuerza BC más
porque la fuerza C está yendo hacia arriba, 80 kilonewtons. Esto va a ser igual a 0. Ya, de aquí ahora solo me queda despejar la fuerza en BC. Ahora, la fuerza en BC va a ser igual a 120 kilonewtons más 80 kilonewtons. Entonces la fuerza BC va a ser igual a 200 kilonewtons. Y ya tengo mi fuerza. Ahora me dice acá el ejercicio que encuentre los esfuerzos. A ver, vamos a ver de nuevo en el gráfico. Por ejemplo, si yo jalo este eslabón, ¿qué es lo que creen que primero se va a romper? Donde va a haber una rotura, porque eso se trata de encontrar el esfuerzo, va a ser aquí, en esta parte de acá. Entonces yo tengo que ver esa área. En cambio, si yo comprimo, ¿dónde se va a romper? Se va a romper aquí en medio. ¿Ya? Entonces las áreas van a ser distintas. Aquí vamos a encontrar esta área y aquí vamos a encontrar esta otra área que es la de en medio. Ya. Primero entonces vamos a ver lo que es el esfuerzo en BD. Ya. Aquí vamos a encontrar el esfuerzo en BD. Va a ser igual a la fuerza en BD, que ya la encontramos, dividido entre esa área. ¿Ya? Entonces, la fuerza en BD, que ya la encontramos, es... ¿Dónde está? Esta de acá es BD, ¿no? Es BD. Sí. Ya. Entonces, la fuerza en BD es igual a 200 kilonewtons. $200 kilonewtons. Y el área que ya hemos visto acá, que va a ser el área de rotura, va a ser así. Por ejemplo, si yo corto acá, ¿qué me va a quedar? La vista inferior me va a quedar así, por ejemplo. Así, acá está el eslabón, ¿ya? ¿Y el perno dónde está? Vamos a ver acá. Este vamos a suponer que es el pasador, ¿ya? Entonces, el pasador va a estar acá. ¿Cuál va a ser el área de rotura? El área de rotura va a ser esta de acá. Ya. Esta es el área que se va a romper. ¿Ya? Ven acá. El área que se va a romper es esa que envuelve al pasador. Entonces, ¿cuál va a ser el área? Aquí me dan las dimensiones. Me dice que esto de acá mide 6 milímetros. 6 milímetros. Me dice que mide 6 milímetros. La otra, esta de acá, mide 55 milímetros. 55 milímetros. Y el perno también me da el diámetro. Me dice que mide 20 milímetros. Entonces, ¿cuál va a ser esta área de acá? Primero hay que realizar si las conversiones, porque si se dan cuenta que todo está en milímetros. De aquí vamos a sacar. Ya.
Ya, las conversiones para convertir de milímetros a metros. Pero todo tiene que estar en metros. Me dice que 6 milímetros, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser a U metros sobre 1000 milímetros. Esto va a ser igual a 0,006 metros. Ahora el siguiente dato que tengo es 55 milímetros. 55 milímetros igual a 1 metro tiene 1000 milímetros. Esto va a ser igual a 0,055 metros. Y el siguiente, que es el diámetro del pasador, va a ser igual a, aquí me da como dato 20 milímetros. 1 metro tiene 1000 milímetros. Esa va a ser la conversión que siempre vamos a usar. Esto me va a dar igual a 0,020 metros. Ya. Ahora ya tengo convertido. ¿Cuál va a ser el área entonces? Esta área de rotura, que es la que está marcada aquí con lila. Va a ser igual a 55 milímetros, por ejemplo esta de acá, que ¿cuánto es? Es 0,055 metros, menos, si nos damos cuenta acá, el diámetro del pasador, que es menos 0,020 metros por el espesor. ¿Cuál es el espesor? Este de acá, que es 6 milímetros, que va a ser igual a 0,006 metros, multiplicado a 0,006 metros. Ya. Entonces, esa va a ser mi área de acá de rotura. ¿Hay alguna duda sobre el por qué esta es el área que voy a considerar en el esfuerzo? Ya, ninguna. Entonces, yo encuentro aquí, pero hay que ver un detalle que no se deben olvidar. Por ejemplo, acá hay 2 eslabones. Entonces esa fuerza se va a distribuir entre ambos y va a ser dividido entre 2. Acá igual, para que nos quede directamente en pascales, hay que convertir. En vez de K, ¿qué vamos a poner? Aquí estaban las conversiones que ya hemos visto. Por 10 a la 3. En vez de K, voy a colocar por 10 a la 3. Y ahora sí, me queda en unidades de newtons. Abajo me va a quedar metros al cuadrado porque metros menos metros me va a salir metros por metros, metros al cuadrado. Ya, el esfuerzo en BD, entonces me va a quedar a 47, 61, 90, 47, 6,2 pascales. Ya. Esto si quieren lo convierten o si no, no. Ya. Ahora hay que encontrar el esfuerzo en C.
el esfuerzo en CE va a ser igual a la fuerza en CE. Fuerza en CE dividido entre el área aquí donde se va a hacer el mayor esfuerzo. Ya la fuerza en CE ya la habíamos encontrado. ¿Cuánto era? Era 80 kilonewtons. Que entonces va a ser 80 kilonewtons dividido entre el área donde se realiza el mayor esfuerzo, porque aquí si ven dice esfuerzo máximo. En este caso, y en todos los casos, el esfuerzo máximo se va a dar donde tienda a romperse. Aquí, si yo comprimo, como habíamos visto acá, se va a romper en medio. Así que esa va a ser el área. Esa área ya está más sencilla, porque sabemos que es el área de esta sección de acá. Esta sección de acá. ¿Ya? Entonces esa va a ser sencilla, esa área. Esa área va a ser igual a, aquí me dice que la sección transversal rectangular, que es esta, es de 6 por 55 milímetros. Va a ser igual a 6 milímetros, va a ser igual a 0,006 metros multiplicados a 0,055 metros. Ya. Esta fuerza sí se va a distribuir entre dos. ¿Por qué? Porque hay dos eslabones. Eso tenemos que tener cuidado. Aquí no se ve mucho, pero sí está. Creo que en el ejercicio que da el ingeniero no lo dice tampoco. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Aquí igual va a ser dividido entre dos. Ya. Igual aquí está en kilonewtons, hay que transformar a newtons. En vez de K, va a venir por 10 a la 3. Y este esfuerzo va a ser igual a el esfuerzo en CBE va a ser igual a 12, 12, 12, 12, 1,2. ¿En qué unidades está? Está en pascales. Entonces esos son mis resultados. El esfuerzo máximo en CE y el esfuerzo máximo en BD. Ya. ¿Alguna duda de esto? Ya solo tienen que tener cuidado con eso, que son los pequeños detalles. Uno, que esta fuerza se va a distribuir en dos, porque son dos eslabones, esta fuerza de acá. También esa parte donde si aquí yo jalo, por ejemplo, se va a romper acá, y si comprimo, se va a romper en medio, nada más. Y otra parte importante, cuando ustedes hagan su estudio, por ejemplo, esta barra, tienen que imaginárselo. Si yo me imagino aquí que jalo, esa reacción que ustedes van a ver es que en el eslabón va a estar jalando también y en el otro, por ejemplo, aquí comprimiendo. Pero esto solo pasa en los eslabones. En esa barra ABC, donde se realiza la fuerza, va a ser en sentido contrario acá. ¿Por qué? Porque en estos pequeños pasadores tiene que haber un equilibrio, entonces tienen que ser contrarios. Ya. Ahora, en el siguiente ejercicio, es parecido a este de acá, pero me pide otras cosas. Ya. Me dice, cada uno de los eslabones
CF, creo que este está en uno de los prácticos, si no me equivoco, o uno de los simulacros. Cada uno de los eslabones CF, cada uno de los dos eslabones, dice aquí hay uno y atrás está el otro, conectan los dos elementos AD, que es esta primera barra, este elemento AD, y EG, que es esta segunda. Entonces, estos eslabones acá están conectándolos. Tiene una sección transversal uniforme de 0,3 pulgadas de espesor, de grosor, y 1,2 de ancho. Está fabricado con acero con una resistencia última de tensión de 80 KSI. Entonces aquí ya me da el esfuerzo. Me dice la resistencia. Cada uno de los pernos CF, este perno de acá, este pernito de acá y este pernito de acá, tienen un diámetro de 0,4 pulgadas y están elaborados con un acero que tiene una resistencia última cortante de 30 KSI. La resistencia última es de los pernos. Esta resistencia última es de los pernos. Aquí me da otra resistencia última que es 80 KSI, pero este ya es de los elementos, de los eslabones. ¿Ya? Entonces los eslabones tienen, dice, una resistencia de 80 KSI y los pernos de 30 KSI, una resistencia última cortante. Me pide determinar el factor general de seguridad para los eslabones CF y para los pasadores, que es el perno, que conectan a los elementos horizontales. Considere el diámetro de los pasadores 0,65 pulgadas. Creo que aquí sí me lo da. Ya. Entonces vamos a usar este diámetro, el primer diámetro. Ya. Entonces, aquí vamos a ver lo mismo que hace rato. Por ejemplo, esta fuerza, que es una fuerza de 3 kips, va a ejercer en toda la barra, porque la barra, si se dan cuenta, es una sola unión. Entonces, si yo jalo, esto va a hacer que se vaya como en esta dirección. Por ejemplo, exagerando, va a ir así. Entonces, ¿qué va a provocar en la fuerza CF si se dan cuenta? Va a provocar que esta esté atracción, que la esté jalando. ¿Y qué va a provocar en la fuerza D? Va a provocar que esté a compresión, que la esté comprimiendo. Pero eso dijimos hace rato que solo ocurre en los eslabones, porque en la barra, esa barra de aquí que me indica eje que está unida, porque es una sola, va a provocar una fuerza contraria. ¿Por qué? Porque en los pernos tiene que haber un equilibrio. Entonces, en mis eslabones, tracción acá. Solo vamos a estudiar el CF. Por aquí se dan cuenta, solo me pide hallar datos del CF. Entonces, ¿cómo era? En el eslabón CF me tracciona. Ya, en el eslabón, va a estirar el eslabón. En mi barra, ¿qué fuerza va a ser? Va a ser una fuerza en sentido contrario, porque tiene que estar todo eso en equilibrio. ¿Ya? Entonces, en mi barra, esta lila que ven acá, va a estar en compresión. Entonces va a estar así. En ese punto F. Vamos a ponerla hacia arriba. También acá tengo esa fuerza de 3 kips. Ya. En el punto E, vamos a ver qué es lo que provoca. Provoca una compresión.
pero lo provoca en el eslabón. En cambio, sí o sí, en sentido contrario, en la barra. Ya, en la barra va a estar en sentido contrario. Ya. ¿Alguna duda de esto? Ninguna. Y entonces ya entendieron cómo es que funciona. Ya saben, ¿no? Ustedes tienen que imaginárselo, por ejemplo, exagerando, lo imaginan. Esta fuerza va a jalar. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí, como le indica, aquí está comprimiendo, porque esta va a tender a hacer para este lado. Aquí está jalando. Entonces, esa fuerza que ustedes van a pensar va a estar en el eslabón. Y en la barra, para cuando ustedes hagan su equilibrio, va a estar en sentido contrario. Ya. Entonces, lo mismo de hace rato. Aquí, por ejemplo, yo tengo que encontrar CF, entonces voy a aplicar el momento. El momento lo voy a aplicar en el punto E. ¿Por qué? Porque yo no necesito esa fuerza. La que necesito es la fuerza C. Ya. Una incógnita acá, entonces, para seguir trabajando y encontrar los esfuerzos que sabemos que es necesario, la fuerza va a ser igual a la fuerza en C, en FC, vamos a poner, FC. O en CF, que es lo mismo. Es una incógnita. Y aquí me dice que es 3 kips la fuerza que jala. Este ejercicio está en el sistema, unidades del sistema inglés. A ver, 3 kips. Ya. 3 kips, ¿a qué va a ser igual? Si se dan cuenta, no es como el sistema internacional. En el sistema internacional me decía 50 kilonewtons y era igual a 50 por 10 a la 3 newtons. Aquí es distinto. 3 kips va a ser igual a 3. Nuevamente, el K, la K me va a indicar por 10 a la 3. Acá. Por 10 a la 3, que es K. ¿Dónde está? 3 por 10 a la 3 es kip. No, libra. Libra fuerzas o libra. Libras vamos a poner. ¿Ya? Entonces, 3 kips va a ser igual a 3 por 10 a la 3 libra. Esa es la conversión. ¿Por qué? Porque un kips vale 1000 libras. Entonces está acá. Esta es la fuerza. Otro color. Pero acá, para que no sea complicado, vamos a seguir trabajándolo directamente con kips y el resultado ya podemos convertirlo. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de momentos en este punto de acá. ¿Ya? En el punto E. ¿Ya? Esto va a ser igual a fuerza CF por 14 pulgadas, que es la distancia. 14 pulgadas. Esto es negativo porque va en sentido contrario a las manecillas de reloj. Ya. Esta otra fuerza va en dirección como las manecillas de reloj. Me va a hacer girar aquí mi barra. Esta va a hacer girarla así, como las manecillas de reloj positivas. La otra, que era fuerza CF, la hacía girar así, contrario, porque la está jalando para arriba. Ya. Entonces, más 3 kips por la distancia desde este punto de acá, el punto E, a esta fuerza de acá, 3 kips, va a ser igual a 26 pulgadas. 26 pulgadas.
igual a 0. Entonces, si despejo mi fuerza CF, se dan cuenta aquí una en negativo y otra está en positivo. Entonces, si yo paso al otro lado, van a quedar en un lado positivo y en el otro también. Entonces, fuerza CF por 14 pulgadas va a ser igual a 3 kips por 26 pulgadas. Despejo la fuerza CF, va a ser igual a 3 kips por 26 pulgadas. Y aquí, este que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. 14 pulgadas. Ya, aquí está dividiendo. Entonces, mi fuerza en CF va a ser igual a 3 por 26 dividido entre 14 igual a 5.57 kips. 5,57 kips. Ya. Entonces yo ya tengo mi fuerza CF. ¿Qué me pide el ejercicio encontrar? Me pide encontrar el factor de seguridad tanto en el eslabón como el factor de seguridad en el perno a una resistencia cortante. Entonces, aquí vamos a ver. El factor de seguridad, ¿a qué va a ser igual? Se vuelven a unir al mismo enlace cuando se termine. Factor de seguridad va a ser igual a vamos a poner acá F de seguridad es Pausi, no se escucha. Perdón, ya. Entonces, el factor de seguridad va a ser igual a el esfuerzo último sobre el esfuerzo admisible. No sé si se pueden meter el formulario en su examen. Le preguntan al ingeniero y se pueden anotar esto de acá. Aquí el ejercicio me lo dice. Por ejemplo, resistencia última. Entonces, este esfuerzo último va a ser el que me da el ejercicio. El esfuerzo último al que puede estar sometido. Y el admisible va a ser el que me da el ejercicio, el que encontramos en el ejercicio.
Ya. Entonces, primero de acá, para encontrar el factor de seguridad, el esfuerzo último es un dato. Es un dato. Ahora que me falta encontrar el esfuerzo admisible. Ya. Vamos a encontrar primero el lado trabajado. Aquí. Ya. Primero vamos a encontrar el esfuerzo normal en CF. Va a ser igual a la fuerza en CF, que es la que ya encontramos, dividido entre el área. Pero dijimos, como hace rato, que los esfuerzos hay que ver en qué parte ocurren. Por ejemplo, acá está sometido el ejercicio a una tracción. Ya, a una tracción, el eslabón. Entonces, a ver, si yo jalaba esto de acá, vamos a ver, ¿no? Se iba a traccionar. Ya. Entonces, está una tracción. Si es una tracción, ¿dónde dijimos que iba a hacer el último esfuerzo? ¿Dónde va a ser ese corte? Va a ser en esta partecita de acá. ¿Ya? Entonces ya me da aquí todos los datos. Vamos a encontrar primero el esfuerzo en este eslabón CF. Aquí, en esta parte de acá. La fuerza en CF, aquí es igual a 5,57 kilos. $5,57 kilos. Sobre el área. ¿Cuál sería el área acá? Lo mismo que vimos hace rato. A ver, vamos a verlo desde el otro ángulo. Aquí está, era este. No. Ya, vamos a verlo desde el otro ángulo. Ya. Aquí va a estar mi eslabón. Entonces, hace rato lo vimos como una vista de en medio hacia abajo. Ahora lo vamos a ver hacia arriba. Ya. El pasador va a estar aquí en medio. ¿Ya? En medio. ¿Dónde se va a cortar? Se va a cortar acá. El esfuerzo del corte. Entonces esa va a ser el área. ¿Ya? Entonces, el área la encontramos. Va a ser acá. Aquí está todo en pulgadas, así que no hay nada que convertir. Me dice, sección transversal rectangular uniforme de 3 pulgadas, que es el ancho, 1.2 de este de acá, uniforme. Entonces, 1.2 va a ser este, 0.3 va a ser este de acá. Entonces, y el diámetro va a ser 0.4 pulgadas. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1,2 menos 0,4 multiplicado a 0.3. Pero vamos a ver. En rosado, vamos a poner. Ya, este rosado de acá, ¿a qué es igual? A 0.3.
Este lila de acá, que es el ancho, aquí es igual a 1.2. Y el café va a ser igual al diámetro del pasador, que es este de acá. Ya. Ahora, entonces, ¿cuál va a ser el área acá? Va a ser el lila menos el café, lila 1.2 menos 0.4, que es el café de acá, multiplicado por el ancho. ¿Qué cuánto es? Es 0,3 pulgadas. Ya, ahí está por si alguno tenía dudas. Ya, ¿por qué sale eso? Ahora vamos a poner las unidades. Aquí es pulgada, aquí también es pulgada y aquí también es pulgada. Ahora, el esfuerzo. El esfuerzo, ¿en qué habíamos dicho que se medía? Habíamos visto ya las conversiones. Por ejemplo, acá, esfuerzo libras sobre pulgadas al cuadrado me daba PSI. Entonces, aquí me va a también dar PSI. ¿Dónde está? Aquí. ¿Por qué? Porque 5 kips es igual a, aquí lo vimos, por 10 a la 3 libras. Entonces, un kips es igual a 1000 libras, que es igual a por 10 a la 3 libras. Ya. Y esto de acá me va a quedar a ver, aquí nos estamos olvidando de algo, ¿no? Este esfuerzo se divide entre 2. Entonces, este igual va a ser entre 2. Y este también entre 2. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 eslabones, es decir, que la fuerza se va a distribuir entre 2. Y el área igual acá es pi cuarto por diámetro al cuadrado. No, está bien acá. A ver. Sí, está bien. Entonces el esfuerzo en CF va a ser igual a 11.604,1617. Esto, ¿a qué me da? Si tengo libras arriba y pulgadas abajo, ¿a qué me va a dar igual? Aquí hemos visto en las conversiones. Libras abajo, arriba, pulgadas cuadrado abajo, me da igual a PSI. El esfuerzo va a ser PSI. Ya. Pero aquí no me pide encontrar el esfuerzo simplemente. Me pide encontrar lo que es el factor de seguridad, que aquí lo tengo. A ver. Ya. El esfuerzo último era el que me daba el ejercicio. Aquí lo habíamos puesto, por ejemplo. Me decía, de los eslabones, y ahorita nosotros lo que estamos estudiando son los eslabones, es 80 KSI. 80 KSI. Y me dice acá que el esfuerzo admisible, que es este de acá, el que encontramos, vamos a copiar. Esfuerzo admisible es el que encontramos. Okay. Ya. Me dice que es
11.604,17 PSI. Si nos damos cuenta acá, abajo está en PSI y arriba está en KSI. Entonces, 80 KSI, aquí si nos damos cuenta, la K me va a indicar por 10 a la 3 también. Ya. Entonces va a quedar 80 por 10 a la 3 PSI dividido entre 11.604,17 PSI. Entonces, este factor de seguridad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 80 por 10 a la 3 dividido entre 11.604,17. El factor de seguridad va a ser 0,89. Ya. ¿Hay alguna duda de esto? Ahora vamos a hacer un repaso de lo que hicimos. Primero encontramos el esfuerzo para encontrar el factor de seguridad. Como la fuerza estaba dividida aquí entre 2, porque hay 2 eslabones, va a ser fuerza dividida entre 2 entre área. Aquí, por ejemplo, estaba atracción. Es decir, que lo primero que se me va a romper acá, el esfuerzo máximo, donde va a ser el mayor esfuerzo que tiene que haber, es en esta parte de acá. Aquí las representamos, por ejemplo. Entonces, esa área, ¿cuál va a ser? Va a ser la que está pintada en rojo. Y encontrando el área con los datos que me da, aquí está el área, encuentro yo lo que es el esfuerzo último. Y luego, con eso, puedo encontrar el factor de seguridad. Me da aquí el ejercicio, el esfuerzo último, me lo da acá, me dice en los eslabones, tiene una resistencia última a la tensión a 80,80 KS, y miren, aquí me lo dice, todavía que está en tensión el ejercicio. Entonces, aquí, lo que es el dato, lo que yo encontré, me da igual el factor de seguridad. El factor de seguridad va a estar en números, si se dan cuenta, no va a tener ninguna unidad. Ahora, es lo primero que me pedía. ¿Hay alguna duda? Es lo primero que me pedía el ejercicio, el factor de seguridad en los eslabones. Ahora me falta encontrar el factor de seguridad, pero ya en los pasadores. Ya. En esta parte vamos a encontrar el factor de seguridad en los pasadores. Vamos a borrar todo esto. No hay conversiones, porque todo está en las unidades que queremos. A ver. Ya. Vamos a encontrar acá el factor de seguridad. Factor de seguridad. El factor de seguridad en los pasadores que me dice acá, dice que tiene una resistencia última acortante. Entonces vamos a ver el factor de seguridad en los eslabones va a ser igual a el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante se lo representa con esta T, que es tau, ¿ya? Entonces va a ser tau, lo mismo, último, sobre tau admisible.
Aquí me lo da. A ver. Aquí me dice que la última resistencia cortante es 35 KSI. Entonces, la resistencia última, el esfuerzo último, es dato. Yo tengo que encontrar el esfuerzo cortante admisible. Ahora, ¿cómo encuentro eso? Vamos a poner que tau en C es lo mismo. Fuerza en C, esta fuerza ya sabemos que está dividido entre 2. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí es distinto, ¿sí? No es porque haya 2 pasadores. Es porque aquí, por ejemplo, va a estar en contacto en este lado que se vemos acá y el lado posterior. Por eso, por ejemplo, en el esfuerzo normal que habíamos visto, habían 2 pasadores, por eso se divide entre 2. Ahora la fuerza se va a dividir entre 2 porque está en contacto esta parte de acá delantera y la parte trasera. Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Ya. Tau, fuerza sobre el área. El área va a ser el área de los pasadores. Ya. La fuerza en CE es la que ya encontramos, que era 5.57, 5,57. 5,57 kips. El área en los pasadores, ¿cuál va a ser? Va a ser pi cuarto por diámetro al cuadrado. Pi cuarto por diámetro al cuadrado. Aquí me dan el diámetro como dato. Me dice que los pernos tienen un diámetro de 0,4 pulgadas. 0,4 pulgadas. Ya. Pero aquí tenemos, seguimos teniendo kips. Hay que convertir a libras sobre pulgadas para que este esfuerzo me dé en PSI. Entonces, en vez de kips, va a ser por 10 a la 3 ya, por 10 a la 3 libra. Entonces ya tengo libra sobre pulgada al cuadrado. Eso me va a dar igual a, vamos a ver acá en las unidades, libras sobre pulgadas al cuadrado me da PSI. Ya. Este estaba dividido entre 2. Dividido entre 2. Dividido entre 2. Y esta fuerza dividida entre 2. Entonces esto me va a dar igual a 5.57 dividido entre 2. Dividido entre pi cuarto por diámetro, que es 0.4 al cuadrado. Eso me va a dar igual a 22.162. 22.162 coma 32. ¿En qué unidades me da esto? En PSI. Ahora, ya tengo el esfuerzo admisible. Ahora puedo encontrar el factor de seguridad. El esfuerzo último, el ejercicio me lo da. Me dice que es 35
35 KSI. KSI. Y el estado admisible que haya encontrado acá es 22, 16, 2, 22.162,32 PSI. Y acá 30 KSI. Pero sabemos aquí lo mismo que hace rato, que está en distintas unidades. No podemos simplificar directamente. Entonces tenemos que convertir. Como habíamos dicho, esta acá me va a indicar que es 1000, por ejemplo. Y aquí va a ser igual a 35 por 10 a la 3. 35 por 10 a la 3. Ahora, en vez de KSI, va a ser PSI. PSI sobre PSI se simplifica. Ahora, el factor de seguridad, entonces, en el perno, vamos a poner acá que es en el perno, o en los pernos, en el perno, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 35 por 10 a la 3 dividido entre 22.162.32. 1,58. 1,58. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda de esto? Está claro, auxiliar. Ya, gracias. Ahora, este otro ejercicio también es del práctico. Es más corto. Aquí me da inciso A y me da inciso B, pero por el tiempo solo vamos a hacer el inciso A y ya a ustedes va a ser fácil que hagan el inciso B. Me dice, si se sabe que el eslabón DE, este eslabón de acá, eslabón DE, tiene 0,3 de grosor, 0,3 metros de grosor y 1,5 metros de ancho, ¿ya? Me pide que determine el esfuerzo normal en la porción central de dicho eslabón, es decir, acá, en medio, ¿ya? Ahora me dice, el inciso A me dice cuando el ángulo es 0 grados, este ángulo tita, y B cuando es 90 grados, ¿ya? Si da el tiempo vamos a hacer los dos. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Si vemos, se ve como que si fuera un poco complicado, tiene hartas medidas, tiene conexiones, pero vamos a ver qué datos tengo y qué dato es mi incógnita, que es lo primero que se debe ver ahora. Por ejemplo, aquí como dato que tengo esta fuerza que me la da y este es mi incógnita, es lo único que me pide, ¿ya? Entonces, ¿para qué voy a encontrar una fuerza en A, una fuerza en B si no me la pide? Entonces voy a estudiar en esta barra de acá, en esta barra CF, ¿ya? Voy a cortar esta parte y aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener un dato, una incógnita y, por ejemplo, si yo aplico aquí un momento en el punto C, ya no va a ser una incógnita, solo voy a tener dos incógnitas. Esta fuerza en ED y tengo un dato, ¿ya? Entonces, para que se vea mejor, voy a cortar la imagen. Bueno, en la misma imagen podemos hacer. Ya. Me dice el inciso A cuando el ángulo este vale 0 grados. Es decir, que la fuerza, esta fuerza de 130 kilonewtons, va a ir hacia abajo. Ya. Esa fuerza va a estar hacia abajo. Si yo jalo esta estructura, por ejemplo, en esta dirección, ¿qué es lo que va a pasar? El eslabón este de acá se va a comprimir, ¿ya? Va a haber una fuerza de compresión acá.
Siguiente fuerza. Por ejemplo, en este perno C, ¿qué va a haber? Si yo jalo, esta estructura también se va a jalar y va a haber una fuerza, hay que girar, en esa dirección, en el eslabón, ¿ya? O la fuerza que va a ejercer. ¿Ya? Pero aquí lo que me pide es en ED, entonces voy a obviar esta fuerza de acá. ¿Ya? Como habíamos dicho antes, en el eslabón va a haber una fuerza de compresión. Entonces, en mi barra, que es donde yo hago la fuerza, va a haber una fuerza contraria de equilibrio. ¿Ya? Contraria de equilibrio. Incluso el ejercicio prácticamente me lo dice, porque me dice acá, el esfuerzo normal en la porción central, es decir, aquí en medio. En medio. Ya. Sabemos que este eslabón de acá está con presión. Y si es con presión, ¿dónde se va a romper? Se va a romper en el medio. Entonces vamos a encontrar esa fuerza, que es mi incógnita. Aquí tengo mi estructura. ¿Qué dijimos que vamos a considerar? Solo vamos a considerar esta barra CEF o la barra CF, como quieran llamar. Si yo aplico acá una sumatoria de momentos en C, porque tengo todas las distancias, si se dan cuenta. Si yo aplico una sumatoria de momentos en C, ¿dónde está? Vamos a aplicar una sumatoria de momentos en C. ¿Qué me va a quedar? Esta fuerza en la barra dijimos que va hacia arriba. Esta fuerza en la barra va hacia arriba, porque acuérdense, cuando hemos aplicado equilibrio aquí, aplicamos el equilibrio con las fuerzas que van en la barra. Lo mismo, cuando aplicamos equilibrio acá, aplicamos con las fuerzas que van en la barra, no en los eslabones. Entonces aquí pasa lo mismo. Vamos a aplicar esa fuerza que va en la barra. En el eslabón comprime hacia abajo, en la barra hacia arriba. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio en el pasador. Ya. Entonces, esta fuerza de acá me va a generar un momento con respecto al punto B de forma antihoraria. Esta otra fuerza me va a generar una fuerza, un momento horario. Ya. Dijimos que la fuerza es esta, ¿cierto? Cuando θ vale 0 grado. Cuando θ vale 0 grado. Entonces esta de acá ya no hay. Ya. Esta de aquí ya no hay. Ahora la única fuerza es esta de acá que jala hacia abajo, que es de lo mismo, 135 kilonewtons. 135 a newtons. Entonces voy a realizar mi sumatoria de momentos en el punto C. Ya, primero, esta fuerza en ED, que es incógnita, fuerza en ED, vamos a ponerlo acá. Fuerza ED igual a, es mi incógnita. Ya. La fuerza en ED es, primero, negativa. ¿Ya? Habíamos visto, va a hacer girar mi estructura de esta manera, en contraria al sentido de la manecilla del reloj. Ya. Ahora, ¿cuál es la distancia hasta este punto?
la distancia es 21 metros por 21 metros. Ahora, la otra fuerza, que es 135 newtons, es positiva. Hace girar mi estructura de esta manera. Más 135 newtons por, ¿cuál es la distancia? Desde el punto C hasta donde está haciendo girar, es 21 más 7, 28 metros. 28 metros, igual a 0. Entonces, fuerza ED por 21 metros va a ser igual a 135 newtons por 28 metros. Acá es newtons, en mayúscula. Igual, si no me equivoco, a veces el ingeniero en los ejercicios que le da, en vez de poner newton con mayúscula, lo pone n minúscula. Así que eso tienen que ver y le preguntan, pero sí es newton al fin y al cabo. Fuerza ED va a ser igual a 135 newtons por 0,28 dividido entre 21 metros. 21 metros. ¿A qué me va a dar igual la fuerza ED? Fuerza ED va a ser igual a, aquí es metro, entonces metro con metro se van, y me queda igual a 135 por 28 dividido entre 21, me va a dar igual esa fuerza a 180 newtons. 180 newtons. Ya. Ahora hay que encontrar el esfuerzo, porque este es lo que me pide. Ya. Esfuerzo, conste, aquí estamos considerando que este ángulo es 0 grados. 130 newtons. Ya. Esfuerzo en ED va a ser igual a la fuerza en ED dividido entre el área donde se realiza el esfuerzo. Ya. La fuerza ED, yo ya la encontré. Esa fuerza es de 180 newtons. Acá. Ya. Esta fuerza es de 180 newtons. Aquí igual, 180 newtons. ¿Y el área a qué va a ser igual? Aquí me da la sección, me dice 0,3 por 1,5 sería el aire. 0,3 por 1,5. Aquí está en metro y también metro. Entonces, si queremos encontrar el esfuerzo en pascales, aquí tengo newtons arriba y abajo metros por metros me va a dar metros al cuadrado. ¿Eso cuánto es? Es igual a pascal. Y ya está. Encontré el esfuerzo en ED. Es igual a 400 pascales. 2 pascales. Ya. Entonces ese es todo el ejercicio. El inciso A, ya saben, este ángulo de acá es el ángulo que me dice, por ejemplo, si me da 0 grados, este ángulo si mide 0 grados hasta acá. ¿Cómo van a hacer el inciso B? El inciso B dice que es 90 grados. Entonces, esta fuerza estaría en esta dirección. Vamos a dar otro color. Celeste. Esta fuerza de 135 kilonewtons estaría hacia allá. ¿Ya? Estaría hacia allá. Y pasaría casi lo mismo. Pero en vez, este va a seguir generándome con respecto al punto C un momento positivo, pero lo que va a cambiar es la distancia. ¿Ya? La distancia sería 12 metros. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de este ejercicio?
Ya. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ah, Disculpe, auxiliar, ¿dónde va a estar el video grabado? el video, les pasé un código de Classroom, ahí lo voy a subir. Ya, gracias. Si no me equivoco, pasaron uno de... Voy a dejar de grabar. Recording stopped. Ya, si no me equivoco, pasaron al grupo un video. Si ahí hay videos de ejercicios que son tipo del tema 1, ya del tema 2 y del tema 3 ya no van a ver. Entonces pueden ir viendo algunos de esos videos para practicar, sí. En el próximo les voy a mostrar cuáles son los ejercicios que he visto que entran en prácticos, en simulacros, modelos de exámenes y así. Para que puedan ir viéndolos si quieren los videos. Y ya si tienen alguna duda me preguntan, pero igual aquí vamos a resolver. Ya, entonces hasta la próxima clase.